there came a sound from heaven. Buenos días, damas y caballeros, o buenas noches, dependiendo en el horario que reciba la programación. Qué bueno tenerles. Qué bueno tener a Dave Smith con nosotros en esta mañana. Al Dr. Watts y a Josh Rosenstern. Tenemos pocos hoy, caballeros. Sí, así es. Parece que hay personas que nos abandonaron. Nos han abandonado, sí. Ya sabemos cómo se sintió Pablo, ¿verdad? Exacto, imagino que así fue. Pero qué bueno tenerles a ustedes con nosotros. Eso quiero que lo sepan. Estaba quejándome de que estaba frío, pero creo que ya bajaron la temperatura. Ahora subieron a 65. Él es de Missouri y le gusta allí a 12 bajo cero. No tanto. No sé, no sé de dónde A eres. mí me gusta cálido el asunto. A mí también me gusta que esté Si caliente. Dios me llamara para el norte, yo tendría que volver a preguntarle. A Dios le gusta frío. No. A Josh no le gusta el frío en lo absoluto. 80 grados es lo que le gusta. Bueno, tenemos a alguien que sale a predicar de acá. Sí, señor, este fin de semana voy a estar en Deicera, Texas, al este de Houston, en la iglesia Harvest. Hay un pueblo que se llama Deicera. Sí, señor, Deicera, Texas, ahí fuera de Dayton o Liberty, Texas. Si está familiarizado con esa área, creo que el pastor Taylor Schultz es el pastor. El fin de semana pasada hubo un problema de aguas. Taylor está tratando de remodelar y construir el edificio, así que han tenido que hacer algo diferente con lo de la iglesia, pero creo que eso ya se resolvió. Pero lo mejor que pueden hacer es buscar en la iglesia Harvest Church en Facebook, pero creo que están listos ya este domingo a las 10 a.m. Josh. Claro que sí, muchas gracias. Este fin de semana del 14 al 16, desde el viernes, papá y yo estaremos en Cuba, Missouri, en At the Cross Family Worship Center. Como les dije, servicio a las 6:30 el viernes. Sábado en la mañana a las 10:30 se conducirá una enseñanza y a las 6:30 p.m. un servicio bautismal como parte de todo eso. El domingo en la mañana a las 10 a.m. terminaremos, así que vengan y acompáñenos este fin de semana. La dirección es el 60 Christina Lane. Si necesitan más información pueden llamarle al pastor Mounts 573-885-1384. Y el 6 de noviembre estoy muy emocionado de ir a visitar a Gaydon International Church en Gaydon, Louisiana. Tendremos servicios el domingo en la mañana a las 10 a.m. y la dirección es 308 Main Street. Así que por favor acompáñanos el domingo 6 de noviembre en Gaydon, Louisiana, en la Iglesia International Church. Muy bien, Dave. Al finalizar este mes, del 28 al 30, estaremos en Kensett, Arkansas, en el noreste de Arkansas, Way of the Cross Church, con Russell y Kim Merriman, son los pastores, el viernes a las 7, sábado a las 10 a.m. y a las 7 p.m., y el domingo a las 10 a.m. del 28 al 30 de octubre. Muy bien. Esté en esas campañas, si le es posible, y serán bendecidos. Hermano Swagger, rápidamente, si me permite dar un testimonio. Apenas hace unas semanas un hermano vino al instituto para dar un recorrido. Hizo preguntas de JSBC. Estaba pensando en mudarse para acá. Es un estudiante mayor, casado con hijos, pero este fin de semana pasado, el pastor Pérez predicó en Carolina del Norte y este caballero y su esposa vinieron a los servicios y su esposa fue salva y bautizada en el Espíritu Santo. ¿En serio? Y Pérez estaba predicando maravilloso. un servicio poderoso allá en Carolina del Norte, así que yo solo quería darles ese testimonio. El pastor Pérez es un predicador muy poderoso y las cosas que está haciendo con Crossfire, sabemos que el Señor se está moviendo y bendiciendo. Así es. Así que estas campañas que tenemos fuera de nuestra iglesia es algo poderoso y les quería dar este testimonio. Este hermano en particular, él es un buen hermano y estoy muy emocionado para que venga esta pareja para acá por todo lo que Dios está haciendo por ellos. Definitivamente, gracias al Señor por eso. Bien, todo lo que Pablo estaba haciendo en la iglesia primitiva terminaba en dos cosas en particular: cómo la persona es salva, pero más aún podemos decir que él trató con cómo la persona tenía que vivir para Dios
después de haber entregado su corazón a Cristo. Es como la persona vive para Dios. Si ha habido un momento cuando esa verdad, esa información fue entregada, es ahora, en el tiempo en el que estamos viviendo, cómo la persona debe de vivir para Dios. Y en oración esta mañana yo sentí que el Señor, pues, me dirigió a hacer lo que voy a hacer en un momento. Hacerlo cada día durante varias semanas, brevemente, será breve. Decirle a los creyentes cómo vivir para Dios de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es absolutamente vital e importante que la persona conozca esto. Si no, usted no puede vivir en victoria. Usted puede ser cristiano, puede ser salvo, lleno del Espíritu Santo y vivir para Dios sin conocer esto, pero no puede vivir una vida victoriosa. Y lo voy a decir de esta manera. Cuando usted nació de nuevo, usted fue santificado. No tiene que preocuparse por eso porque sucede automáticamente una vez usted nace de nuevo. Pero entonces, usted, el blanco de su fe, y esto sí que es muy importante, las próximas 2 o 3 cosas son muy importantes. El blanco de su fe debe de ser Cristo y este crucificado, y eso exclusivamente. Entienda eso, esto es vital. Si su fe está en otras cosas, usted, bueno, se acaba de comprar problemas. Y Satanás pues va a atacar su vida. Así que usted ponga su fe en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Póngala allí exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Y usted dice, bueno, pero ¿y cómo voy a hacer eso? Eso es muy simple. Usted lo hace en su mente, en su espíritu, en su corazón. Señor, mi fe está en ti. Lo que hiciste por mí en la cruz no está en mí, ni tampoco está en ningún otro hombre o mujer, está exclusivamente en ti. Y eso es vital, principal. El blanco de su fe es una necesidad vital. No puede ser de otra manera. Si fuese así, bueno, hay problemas. Lo próximo que usted debe de entender, una vez su fe está puesta en Cristo expresivamente y se mantiene en Cristo y la cruz, no en otra cosa, sino en Cristo y la cruz, el Espíritu Santo, escuche bien, el Espíritu Santo, quien es Dios y quien puede hacer por usted lo que nadie más puede hacer porque Él es Dios. Él obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo. Por eso es que estoy tratando de lograr que usted, pues, haga a Cristo y este crucificado el blanco de su fe exclusivamente. Cuando usted hace eso, el Espíritu Santo empezará a obrar a favor suyo y los problemas que le confrontan, Él los puede resolver fácilmente. Dificultades que llegarán a su vida, Él fácilmente las puede resolver. Y Él no va a operar fuera de ellos. Si su fe está en sí mismo, si su fe está en cuántos días usted ayuna o cuántas horas de oración tiene, eso es bueno, le va a bendecir, pero no le dará victoria sobre el pecado. Y si su fe está en otras cosas, el Espíritu Santo no operará en esa capacidad. Y es la razón por la cual es demandado de usted que su fe esté en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Ahora bien, la razón por la cual voy a hacer esto cada día, por las próximas 2 o 3, 4 semanas, solamente voy a tomar unos momentos, es porque es tan fácil que nosotros nos salgamos del camino. Es tan fácil que nosotros empecemos a hacer otras cosas. Y nosotros no queremos eso. Queremos hacer las cosas a la manera
de Dios. Predicamos a Cristo crucificado, dijo Pablo, porque la palabra de la cruz, dijo, es para aquellos que se pierden locura, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Ahora, ¿qué es el poder de Dios? ¿Qué es? Es, digamos, ¿será cuántos días en la semana el ayuna? No, 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 no. Es el poder de Dios. ¿Cuántos versículos usted pueda citar? Todas esas cosas son maravillosas y buenas, pero ese no es el poder de Dios. El poder de Dios es el Espíritu Santo. Y usted recibirá poder después de que el Espíritu Santo haya venido sobre usted, etcétera, etcétera. Ese es el poder. Es lo que usted necesita para vencer el poder de las tinieblas y vencer el poder del pecado, vencer el poder de las tinieblas. Es el poder de Dios lo que necesita y eso reside en el Espíritu Santo. Y Él puede hacer, como dije, Él es Dios, Él puede hacer cualquier cosa. Y usted no tiene problemas con Él de su lado. Sí, operamos como lo estoy diciendo. Su fe está en Cristo y este crucificado y se mantiene en Cristo y este crucificado. Entonces el Espíritu Santo obrará maravillosamente a favor suyo. Y lo cito una vez más, porque la ley del Espíritu de vida, ese es el Espíritu Santo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Cómo dice? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Me ha hecho libre de la ley. Me ha hecho libre de la ley del pecado y la muerte. Y por eso tiene que tener usted al Espíritu Santo. Tiene que tenerlo. Alabado Dios. Bien. El día de ayer iba de camino a casa y estaba escuchando a nuestra estación radial aquí para el ministerio. Estaban transmitiendo una cruzada clásica y usted estaba predicando en Latinoamérica. No estoy seguro en qué país, pero tenía un intérprete en español y usted hizo la declaración, dijo, no importa qué es lo que el Papa piense. Y él interpretó eso y después dijo, no importa qué es lo que Jimmy Swaggart piense, todo lo que importa es lo que Dios dice. Eso es lo que importa y esto fue, bueno, estando en una nación latinoamericana, eso sería predominantemente católica. Usted está haciendo el punto de que nuestra fe y nuestra confianza y nuestra esperanza no está en un pontífice, no está en una denominación, no está en una organización, no está en una asociación tampoco, solamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Así es como tendremos la victoria sobre el pecado. Si yo estuviera frente a la guerra espiritual y yo decidiera un día que si el diablo me está atacando y yo saco mi doctorado y le digo, bueno, mira, yo tengo este doctorado, tienes que dejarme en paz. Yo tengo este doctorado, ¿verdad? ¿Y qué piensa que va a suceder en lo de la guerra espiritual? Los ataques y yo trato de decirle a las fuerzas demoníacas, yo tengo este doctorado, déjenme en paz. O si saco una tarjeta, yo soy ordenado, déjenme en paz. Así no va a funcionar. No va a funcionar. No va a funcionar. Yo le digo a la gente, sin la unción del Espíritu Santo, sin la unción del Espíritu Santo, mi doctorado es un pedazo de papel. Eso y $4 le comprará una taza de café nada más. Sin la unción del Espíritu Santo. Y sin el entendimiento de Cristo y el crucificado, como usted ya lo describió, yo no voy a tener la victoria sobre el pecado y no voy a poder decirle a nadie más, ni cómo tener la victoria sobre el pecado. Algo gracioso que me sucedió. Predicamos una cruzada y en una de las naciones de Sudamérica o Centroamérica, no recuerdo exactamente, en la parte principal de la ciudad, y era un lugar bastante ocupado. En uno de los edificios altos estábamos, que tenía un letrero bastante grande puesto allí por los católicos, no vayan a la cruzada de Jimmy Swaggart. Gran anuncio. Y entonces, debajo de eso, alguien puso unas letras grandes que decían, vaya a la cruzada de Jimmy Swaggart en el Coliseo de tal y tal lugar. Me pareció bastante peculiar. Los católicos no, ellos trataron de apagarnos las luces, pero bueno.
De lo que estamos hablando es de la relación. Así es. Así Escuché es. una historia una vez de una esposa que le dijo a su esposo, querido, jamás me dices que me amas. Y le dijo, pero estamos casados. Esa Ah, respuesta fue mala. sí, eso no le fue muy bien a él, pero eso es lo que, así se sentía él y así, eso pensaba. Pero yo he visto tres cosas que son realmente importantes para una relación. Número uno, confianza. De eso es de lo que estamos hablando, del objeto de fe. ¿A quién estoy Ujú, confiándole así yo? En es. segundo Muy lugar, es la bien. comunicación. Necesitamos comunicarnos si vamos a tener una Así es. relación con alguien. Excelente. Y es una comunicación doble, una comunicación de Dios con nosotros y de nosotros con Dios. Si le hablamos a Él, Él nos habla a Absolutamente, claro nosotros. que sí, Él quiere hablar con nosotros. Y Así en tercer es. lugar, el tiempo. ¿Cómo? Tiempo. Bien. Usted tiene que invertir tiempo en cualquier relación. Eso es Si una no, realidad. no funcionará. No va a ser una buena relación. Debes de predicar ese Bueno, ahí mensaje. está. Mm, una gran verdad. La gente dice, yo soy bueno, ya yo soy salvo y ahí terminó. No, no. No, Usted fue al altar con su esposa y ya se terminó. No, no, no. no, No tengo que hablar correcto. contigo más. Y no, a veces mi esposa, ella tal vez le gusta mejor que yo no le hable tanto, pero el caso es que estamos en lo correcto. La gente piensa que ya se termina. No, eso es parte también de salvo siempre salvo, esa doctrina, esa mentalidad. Yo estoy bien, ya yo tengo mi seguridad, ya no voy al infierno, así que ya no tengo que tener una relación con nuestro Dios. Ahí es cuando uno empieza a apartarse, salirse del camino cuando no promueve esa relación. Otra cosa. Hay más. El tener un bebé se requiere de más. Se involucra mucho más que solamente tener el bebé. Así Una vez que el bebé es. nace, hay mucho, mucho más que uno tiene que hacer. Años y años y años Inversión. de una relación con ese bebé, de inversión, y aún Mm. después de casarse y tener sus propios hijos, aún están involucrados en su vida. Le dije a mi bisnieta de 2 años y medio, ayer en la tarde, le dije, ven con abuelo, ven, dime que tú me amas. Adiós, me dijo. Adiós, me dijo. Ay, no. Hermano Suárez, lo que usted compartió esta mañana, lo que el Señor le ha dicho a usted que comparte, es muy importante. La razón es, la razón de su importancia es porque lo que usted nos ha dado es la respuesta. Lo que nos ha dado, lo que el Señor le ha dado a usted es la respuesta y la solución. Una de las cosas que usted ha dicho a lo largo de los años que se ha quedado conmigo es lo que el Señor le dijo a usted y lo que usted ha compartido, y es esto, que la respuesta que usted busca se encuentra en la cruz. La solución que usted busca se encuentra en la cruz y Así se encuentra es. solamente en la cruz. Y la gente Mm. día tras día escuchara lo que ustedes están compartiendo viene de la palabra de Dios. Cada pregunta, cualquier cosa que esté en su vida, que sea un problema, usted les acaba de dar la respuesta. Quiero hablar de lo que Josh acaba de decir. Nosotros vivimos en una edad, en un tiempo de McDonald's, deme mi hamburguesa ahora, si no me la dan ahora, me voy. Y con el Señor queremos trabajar de la misma manera. Me bendices ahora mismo o me ayudas ahora mismo, haz esto ahora mismo. Nosotros fallamos en recordar que nosotros somos un desastre, francamente. Así es. Y los mejores entre nosotros, quienes sean esos, digo yo, los mejores entre ustedes. Todos estamos, somos un desastre en cierto sentido. Así que no funciona de esa manera que le digamos a Dios, no, tú me lo tienes que dar ahora, si no, me voy. Y eso es lo que mucha gente piensa. Dicen, bueno, yo traté. ¿Cómo que usted trató? Esto no se trata. Ellos dicen alabado al Señor varias veces y piensan que el cielo se va a abrir y los ángeles van a descender. Y bueno, eh, realmente usted no hace eso. Usted se sienta y dice, Señor, pase lo que pase, aquí estoy. Y yo voy a hacer todo lo posible para hacer Amén. lo que tú quieres que yo haga y ser lo que quieres que yo haga. Y si fallo, yo me voy a levantar y empiezo de nuevo. Cuando Moisés y Aarón llegaron a Faraón y dieron la palabra del Señor, deja ir a mi pueblo, Faraón no se quedó sentado nada más así.
Aunque el gran Dios de los tiempos había dado ese mandato, deja ir a mi pueblo, estás en lo cierto en lo que dijiste. Faraón dijo, ¿y quién es este Dios del que Sí. hablan ustedes? Pero nosotros pensamos ahora que Satanás va a tener que ceder y si no, nos vamos. Bueno, el trabajo le incrementó a los hebreos. Y lo Sí. mismo sucederá, y eso es lo que los creyentes deben entender, que cuando esta palabra de la cruz comienza a volverse a la vida para uno, y uno comienza a hacer lo que usted acaba de decir, Satanás no se va a quedar sentado nada más así. Él va a tratar de pelear tan fuerte como pueda, Mm, porque ahora usted ha encontrado la respuesta y la solución. Y eso no es para desanimar a nadie, esto debe ser un ánimo para toda la gente porque han encontrado la solución. Y si no se rinden, si no se dan por vencidos y siguen avanzando en Cristo, el Señor los ayudará. Tengo una señora que recientemente me dijo, y bueno, yo oré la oración de fe con usted y yo no veo una diferencia en mi vida. Ella le dio al Señor 10 segundos para esa Sí. transformación. No lo hice, pero yo le iba a decir, señora, pero tan fea como es usted, ¿cómo no va a tomar más tiempo? Dije que no le Sí, dije qué eso. bueno. Lo pensé, pero no se lo dije. Pero- Señor, ten misericordia, por favor. Un escritor en el libro de oración de intercesión que leí yo hace años hizo una gran declaración. Él dijo que nosotros estamos acostumbrados a poner las cosas en el microondas, pero Dios quiere marinar. Repite eso. Dios, y bueno, este hombre dice de que a nosotros nos gusta meter las cosas al microondas, pero a Dios le gusta marinar la carne. Quiere decir de que es un Oh. proceso largo, un Mm. proceso detallado, un proceso en el que tenemos que arraigarnos, un proceso en el que no solo es algo fácil y solamente hacerlo de un día para otro, no, queremos hacer discípulos y gente que pueda perdurar a través de todos los problemas y todas las cosas ah, que sucedan, que no solamente, como usted dijo, vivimos en una era de McDonald's, la gente lo quiere hoy, lo quiere instantáneamente, pero no siempre llega de esa manera. Es un proceso. Pablo entregó su corazón a Cristo en el camino a Damasco y luego días después fue a Jerusalén y trataron de matarlo. Sí, amén. Y realmente los discípulos le dijeron, tienes que irte o te van a Amén, sí, matar. sí, sí. Tienes que irte. Pero este es uno de los mayores problemas de los creyentes, que ellos quieren apresurar a Dios. Hazlo ahora o me voy para otro lugar. Y eso no es así. Nosotros no podemos ir al Señor y decirle, Señor, lo que yo quiero es ahora. No, no, no. Amén. Señor, ceda lo que suceda. Yo estoy aquí, me quedo aquí y ayúdame con mis idiosincrasias, problemas, situaciones. Yo voy a creerte a ti y todo eventualmente se cumplirá. Lo va a hacer. Él lo Amén, va a así hacer. es. Creo que tenemos esas experiencias con Dios como esas experiencias de avivamiento y estamos tratando de hacer lo que el Señor quiere que Mm, hagamos. Nos sentimos bien, el Señor nos ha tocado y el día siguiente cuando nos mm. despertamos tenemos que vivir nuestra vida. Estamos en el mismo Estamos en el mundo, mismo ¿no? mundo, sí, así que no podemos vivir de cima a cima. Ese tipo de experiencia no existe, tiene que ser algo profundo. Y la manera de tener esa profundidad y de tener bueno, es teniendo el objeto correcto de nuestra fe, estando en la Eso cruz. es. Y Satanás, bueno, Josh lo resaltó momentos atrás. Fue temprano en la mañana, un domingo en la mañana, me parece, 3 o 4 de de la tarde. Y el mensaje de la cruz había empezado a salir al aire, ¿no? Y nosotros recibimos unas cuantas cartas que decían, bueno, yo traté y no funcionó, etcétera, etcétera. Y estaba en mi mente esto. Yo me desperté aquella mañana, como dije, a las 3 o las 4, y, y el Espíritu del Señor me dijo, levántate y busca el libro de Éxodo en tu Biblia. Y yo pensé, pero ¿y cómo el libro de Éxodo tiene que ver con la cruz? Yo no lo entendía. Y empecé a leer donde el faraón le dijo a Moisés, yo te voy a enseñar quién es el jefe.
Te voy a enseñar, voy a aumentar el peso del trabajo de los israelitas, porque el Señor había dicho, deja ir a mi pueblo. Ahora te voy a mostrar quién es que se va a ir. Y deja ir a mi pueblo. Pero, pero él no los dejó ir. Él aumentó su trabajo casi a un paso de muerte. En lugar de que los egipcios recogiesen la paja para los ladrillos, les dijo, van a hacer la misma cantidad de ladrillos como antes, pero van a recoger la paja ustedes. Y yo pregunté, pero Señor, ¿y cómo es eso posible? Pero me vino a la mente lo que el Señor me estaba diciendo. Y es que Satanás va a llegar y va a entorpecer. Y yo lo prediqué aquella mañana en el centro familiar de adoración. Y tanta gente se me acercó después del servicio y me dijeron, yo necesitaba esa palabra en gran manera. Así que el Señor es justo, entienda, Él es justo. Y usted está en este caminar para una consecuencia eterna o con una consecuencia eterna, es eternidad de lo que estamos hablando. Cuando le salvó a usted para siempre. Y eso es lo que Él quiere hacer. Y tal vez usted pueda irse para otro lado, pero Él no. Si usted no vive para Él, Él permanece fiel. Quien falla es el hombre. Y esto no es algo pequeño, estamos hablando de algo de consecuencias eternas. Y esta situación de que yo traté y no funcionó, funcionó para otros, pero no para mí, etcétera, etcétera, etcétera. Usted no va a salir adelante de esa manera, le voy a ahorrar el tiempo. Así usted no va para ninguna parte. Pero si usted dice, Señor, mi fe está en ti, lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Y yo creo en ti. Yo estoy en las promesas de Cristo, mi Rey. A través de la eternidad adoro su nombre. Gloria en las alturas, exaltaré siempre, estando en las promesas de Dios. Gloria a Dios. Aleluya al Aleluya. Cordero. Estando, sí estoy en las promesas de Dios, mi Salvador. Estando en las promesas de Dios. Y si usted lo hace, usted terminará siendo victorioso total y completamente, damas y caballeros. Dave, vamos a tratarlo otra vez. Amén. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, Antioquía, Siria, la ciudad usada por Dios para dirigir el evangelismo mundial. lo resistí en la cara, Dice que Pablo abiertamente se opuso y le reprobó, aunque Pedro era mayor, porque era de condenar. por abandonar la cruz y recurrir a la ley. Porque antes que viniesen unos de parte de Santiago, Nos da claramente otro ejemplo de por qué los apóstoles o cualquier otra persona no deben de ser la última palabra, sino más bien la palabra de Dios misma. él Pedro comía con los gentiles. conocía el Evangelio de la Gracia. Pero después que vinieron, Aquellos de Santiago en se Jerusalén, separaba y apartaba teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. el problema era temor al hombre. Algunos de los cristianos judíos todavía trataban de cumplir con la ley de Moisés, lo que significa que aceptaban a Jesús como el Mesías, pero no daban crédito absoluto a la cruz. Esto, por último, le ocasionó a Pablo la necesidad de escribir la epístola a los hebreos Y a su disimulación consentían en la también iglesia de Antioquía. los otros judíos. En la iglesia de Antioquía. Ahora, damas y caballeros, esto nos muestra cómo una situación puede crear problemas. Y Pedro influenció, no sé a cuántos judíos estaban en esa iglesia. Los que estaban allí, lo que nos dice aquí es que todos estaban con él. Y en el momento, eh, ninguno estaba con Pablo. Y pensando en eso, ¿no? De tal manera que aún Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Hipocresía. Ahora, esto aquí es peor que nunca, realmente. Usted no consideraría de esto de Bernabé. Él era el hijo de consolación. Él era aquel que el Señor escogió
para encontrar a Pablo, lo cual él lo hizo. Y, y él es movido por lo que Pedro hizo. Y los demás judíos se están uniendo. Ahora, ¿para qué se estaban uniendo? Es la pregunta. Ellos no comían ciertas comidas. Eso básicamente era lo que sucedía. Ellos no comían ciertas comidas y no comían con gentiles Ujú. tampoco. Si usted es un gentil, bueno, lo lamento, pero usted no puede comer conmigo. Pero Pablo predicó que el Evangelio de Jesucristo hace a todo el mundo igual. Nos pone a todos como el ejemplo de igualdad. No hay diferencia entre uno y otro, varón, hembra, blanco, negro, amarillo, rojo, verde. Hubo un abogado aquí de la ciudad que me escribió una carta tiempo atrás y me dijo, imagino que él había venido a la iglesia porque no lo recuerdo yo, pero él me dijo, y él fue muy, bueno, él trabajó extensamente en el sistema de prisiones aquí en la ciudad. Y él era muy fiel en hacer lo que él hacía. Y él dijo, yo he visitado su iglesia y me dijo, yo, bueno, menciono esto donde quiera que voy a dar discursos. Él dijo, la iglesia de ustedes, todo el mundo es bienvenido allí. Blanco, negro, amarillo, rojo, verde. Sí. Yo he notado eso. Tal vez ha visto a través de la televisión, no sé, no recuerdo. Pero él dijo, todos son iguales y es la manera como yo creo que debe de ser, y él está en lo cierto. Realmente yo no sé, tal vez tienen una razón, pero hay iglesias que yo veo a través de la televisión que no tienen una persona afroamericana dentro de ese lugar. Y tal vez hay 2,000 personas y todos son blancos. Y yo creo que hay algo que está mal en eso. Yo no creo que eso es correcto. Ahora, no creo que es correcto que todos sean negros o que todos sean blancos o que todos sean amarillos, rojos, verdes. El evangelio es para todo el mundo, para todos. Y cuando Pedro dijo, no, ustedes gentiles no pueden comer con nosotros, lo lamento, ustedes no pueden hacerlo, es lo que estaba diciendo. Y, y realmente estaba en contra del evangelio de la gracia. Punto. Estaba en contra de ello. Y, y en esencia dice que hay algunas personas que son mejores cristianos que usted por el color de su piel. Y eso no es correcto. Correcto. Kenneth Wist en sus notas dijo que la separación de Bernabé fue algo mucho más serio con respecto a la facilitación de Pedro. Bernabé fue el promotor más grande de la libertad enseguida de Pablo y ahora se había Mm, convertido en una persona traicionera. así es. Lo dijo Así es claramente. como él lo presentó, que él se había convertido en un traicionero. Ya bien establecido, el hermano Larson apenas hace unos días presentó la Mm, línea del tiempo en hechos en cuanto a lo que estaba sucediendo en los capítulos 10 y 11 y en lo que estamos estudiando aquí en Gálatas, como ya bien establecido, que guardar las leyes dietéticas no eran lo que salvaban. no, no No tiene tenía nada nada que que ver. ver con eso. Entonces, comer con gentiles que eran considerados inmundos no tenía nada que ver con la salvación, especialmente no solo los judíos, pero también los gentiles mismos, los cristianos gentiles. El plan de Dios está abierto para ambos judíos y gentiles. Así que para que Pedro y Bernabé regresaran a este tipo de pensamiento, era un gran problema que estaba Mm. sucediendo. Fue un gran problema para Pablo. Lo que Pablo estaba predicando, el mensaje del nuevo pacto, que era la gracia, que no tenía nada que ver con la ley judía, con leyes dietéticas o creencias judías, lo que sea. No tenía nada que ver con esas cosas. Y lo que ellos hicieron aquí amenazó a toda la iglesia. Así es, correcto. Amenazó a la iglesia, pero gracias a Dios que Satanás no venció. Amén. Adelante, Dave, por favor.
Pero cuando vi que no andaban con rectitud conforme a la verdad del Evangelio, mm, estaban abandonando la cruz. La cruz es el punto central del cristianismo, damas y caballeros. Es el ancla. Todo se edifica alrededor de la cruz. Jesucristo, y escúcheme cuidadosamente, pudo haber sido resucitado de entre los muertos 50 veces en un día y no hubiese salvado a nadie. ¿Escucharon eso? Él pudo haber sanado decenas de ciegos y eso no hubiese salvado a nadie. Él pudo haber hecho todo tipo de milagro que usted puede imaginar y eso no hubiese salvado a nadie. Re- Piénselo un momento, porque hay algunos que dicen, bueno, no, escúcheme bien, la resurrección era necesaria, poderosa y gloriosa. Y gracias a Dios por ello, claro. Pero él pudo haber sido resucitado de entre los muertos en cualquier momento y no hubiese salvado eso a ninguna alma. Pero cuando él murió en aquella cruz y derramó su sangre, sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tiene un problema cuando no puede tener perdón de sus pecados. La única cosa que puede afectar a los pecados que sean lavados, perdonados, es lo que Jesús hizo en la cruz. Y eso nos dice lo importante que es la cruz. Y todo lo que Jesús hizo era importante, pero nada se compara a lo que Él hizo en la cruz. la resurrección verificó lo que Él hizo en la cruz, Ujú, que fue aceptado ujú, por Dios. exactamente. Pero tuvo que ser así. Sí, Tuvo que ser así, tuvo que derramar su sangre. No estamos hablando aquí de un madero, damas y caballeros. Hay algunos que ponen eso en su mente. No. Si usted puede encontrar la propia cruz donde Jesús murió en Jerusalén y pudiesen garantizar que esa es, no tuviese más poder en esa cruz que un pedazo de madera aquí en este edificio. Realmente la cruz propiamente no tuvo nada que ver. Es Jesucristo. En la programación de Francis ayer hubo una señora que escribió, ¿por qué hablan tanto de la cruz ustedes? ¿Por qué no mencionan solamente a Jesús? No sé lo que estaba en su mente, no lo sé, pero creo que estuviste en la programación de yo Francis. sí. Estuvo usted ahí, Sí, ¿no? así es. Bueno, y sé que un hermano me preguntó, lo importante fue lo que él era o lo que él hizo, y ambas Amén. cosas eran importantes. Nadie pudo haber hecho lo que él hizo. Él fue perfecto y nadie más podía hacer eso. ¿Cuál fue la pena del pecado? La muerte. Así Entonces Él es. tenía que morir para Sí. pagar la pena por nuestro pecado. Pero tenía que hacer un sacrificio perfecto Absolutamente. y él fue un sacrificio perfecto. Amén. Nosotros cantamos la alabanza, él tomó mi lugar en la cruz. No, él no lo hizo. Eso no me hubiese ayudado a mí si yo hubiese muerto en la cruz, o usted o cualquier otra persona, porque somos imperfectos. Y fue un sacrificio que Dios no podía aceptar. Pero Jesús era perfecto. Él es el único. Él nunca pecó y como usted lo bien lo dijo, él fue el único que podía hacer la obra. Correcto. Y gracias a Dios que la Sí, así es. hizo. Estamos aquí el día de hoy, lavados en la sangre del Cordero, nuestros nombres escritos en el libro de la vida, por nada que hayamos hecho nosotros, sino a través de su misericordia y su gracia. La misericordia mi vida Amén, cambió. amén, amén. Mi misericordia mi vida cambió. Yo estaba decaído, desechado, como dice, Mi alma, yo hubiera podido caer en mi alma mi alma desechada, pero la para la misericordia mi vida misericordia. Sí, cambió. amén. Mike Murdock escribió esa alabanza, alabado Dios. Y excelente alabanza realmente. Amén. Y la misericordia mi vida cambió Amén, amén. nuestras vidas. Dios, el diablo pensó que ya nos tenía por causa del pecado de Adán, pensó que tenía la humanidad contra la pared, pero Dios mismo vino Exacto. y se convirtió en el sacrificio y
El enemigo pensó que ya nos tenía atrapados y él dijo, se acabó, todo mundo que nazca después de Adán será condenado al infierno, pero Dios abrió camino. Satanás no contempló No, eso. no, ni se lo imaginó. Ya volvemos. Damas y caballeros, yo siento la presencia del Señor y la he sentido casi toda la programación. Y le doy gracias a Dios por su misericordia y su gracia. Cuando la gente maltrata la cruz, yo no sé de dónde vienen esas ideas y yo estoy confiando y sé que lo están haciendo por ignorancia, pero aún así va a causar daños eso. Realmente no haga eso. Y sé que la mayor parte de esto ha venido de la doctrina de palabra de fe, y eso es trágico realmente. He tenido amigos en esas doctrinas que son algunos buenos amigos, algunos de los líderes, no una persona que se había unido recientemente, sino una persona que ha estado ahí desde el principio y les he amado y, y les amo muy especialmente, pero uno de ellos le preguntaron recientemente, ¿por qué usted continúa con esto? Él dijo, bueno, es que ya yo he avanzado demasiado en este camino y no puedo cambiar. Eso no es correcto. Usted siempre puede cambiar si Dios le da la oportunidad de hacerlo y yo sé que Él lo hará si usted la quiere. Y- pero no disipe la cruz, no maltrate la cruz, no lo haga, no haga eso. Esa es su salvación. Esa es su gracia, su misericordia. Eh, Aquella alabanza dice, en la cruz, lo primero vi la luz, y las cargas de mi corazón se fueron. Fue allí por fe que recibí la vista, y ahora me regocijo todo el día, alabado Dios. Bien, Dave, vamos a continuar donde nos quedamos. Solo quería mencionar que en este versículo de lo que estamos hablando nos muestra la responsabilidad del líder que tenga el mensaje correcto y apropiado, porque Pedro es el primero que hace este compromiso actuando como los cristianos gentiles, como que ni siquiera son De segunda cristianos clase. de segunda clase, y después Bernabé lo sigue, que es una gran situación como lo que acabamos de leer. Eso nos muestra la responsabilidad como el pastor, como pastores que debemos tener el mensaje correcto y tener nuestra doctrina bien, porque la gente nos va a seguir y aún gente bueno, gente con influencia como Bernabé que comenzó a seguir a Pedro en esta ideología y es algo peligrosísimo que vemos aquí. Tenemos que tener nuestra doctrina bien. Tenemos que tener nuestra teología bien cuando se trata de la cruz, cuando se trata de la salvación y santificación, porque si comenzamos a sustituir todas estas otras cosas en su lugar, bueno, vamos a desviar a la gente. El alma de la gente está en la balanza. Es algo demasiado serio. La santificación ha sido presentado por más de 100 años y la mayoría de las iglesias ya dejan de explicar eso. Amén. Se han rendido porque dicen, bueno, nada que funciona, que tratamos Sí, funciona, ¿no? amén. Y el mensaje es desesperadamente necesario y es la única manera como aprendemos a vivir para Dios. Usted puede ser salvo y desconocerlo, ser usado por Dios y desconocerlo, pero después de cierto tiempo no va a estar bien y le va a causar problemas, le va a afectar. Sí, mire, usted fue uno de los primeros que yo llegué a escuchar que señaló esto en Primera de Corintios capítulo 6, versículo versículo 11. Son Vosotros lavados. sois, vosotros erais esto, pero ahora sois salvos, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que éramos lavados, somos justificados y santificados. Él no dijo que seremos santificados o esperamos ser santificados
o busquen ser santificados. Él nunca dijo eso. Él habló en el Tiempo presente. presente, santificados por su posición en Cristo. Ahora, yo sé que tú no estudiaste el inglés principalmente en la universidad, pero sí tomaste más clases de inglés que yo, ¿no? Y leyendo lo que Pablo escribió, ¿eso no está hablando del presente El ahí? tiempo presente también tiene un tiempo presente activo en el original, en el griego. Repite eso otra vez. Sí, es un tiempo presente y activo en el griego ¿Y original. eso significa qué? Significa que no que está siendo santificado, sino por su posición en Cristo, usted ya es santificado, ya es Ujú. justificado presentemente, ahora mismo. Entonces, ¿qué significa esto en cuanto a la santificación progresiva? Nosotros, por causa de nuestra posición en Cristo, somos santificados porque Dios no puede aceptar nada menos que la perfección. Entonces somos santificados, pero también estamos en un proceso de acercarnos más a Él cada día y esa es la santificación. Progresivo, progresivo. Estamos, somos santificados y somos santificados progresivamente también día a día. El Espíritu Santo que usted señaló es el que obra dentro de los parámetros de la obra de la cruz y Él está trabajando, obrando todo eso en nuestra vida a lo que nosotros le sometamos y nos acercamos más a Él al dejar esas cosas fuera para que Él venga a moldearnos más a la imagen de Cristo a través de su conocimiento y gracia. Él no opera fuera de esos parámetros. Y realmente Él obra, y cuando yo digo que Él no lo hará, el Espíritu Santo es Dios, Él puede hacer lo que Él quiera hacer, ¿no? Pero yo he notado lo siguiente, que a veces el Señor se mueve en áreas que no es exactamente tan claro como quisiéramos ver, ¿no? Y, y lo he visto hacer eso en ocasiones en mi vida personal. Él me ha ayudado, me ha bendecido, me ha fortalecido. Y cuando yo no estaba creyendo exactamente este propio tema como debería de ser. Bueno, el Espíritu Santo siempre obrará a través de los medios que usted acaba de declarar, perdón, y Él nunca violará su palabra. Pero tenemos que entender, y esto es para todos nosotros, si no entendemos la terminología, y tal vez no la podemos entender. Miren, que el Señor se mueva no depende de nuestra habilidad de explicar algo. De hecho, solo se regresa a lo que nosotros creemos. Y todos hemos Muy escuchado bien, los muy testimonios de la bien. gente que ha escuchado, que han recibido salvación, liberación, victoria en su vida y corazón. Y ahora entienden qué fue lo que sucedió porque están viéndolo a través de la Escritura. Cuando tu papá fue libre de la nicotina, él no conocía mucho sobre la cruz en aquel momento. No, él estaba tratando de dejarlo. Y Sí. si me atrevo a decir de que su fe estaba en su esfuerzo de dejar de fumar. Mi abuela es la que le dijo, John, tienes que dejar de tratar y tienes que descansar. Mm. Jesucristo derrotó eso en la cruz, tienes que descansar. Ahora, en cuanto al entendimiento del mensaje de la cruz, para explicarlo como lo No lo hizo. explicamos el día de hoy, no lo había entendido aún, pero eso no detuvo el Ese es Espíritu el punto Santo. que quiero Y presentar. gracias a Dios por eso, si no todos estuviéramos en un lío todo el tiempo, porque ahora nosotros mismos, aunque hay cosas que no entendemos, es, es cuando la gracia y misericordia viene. Pero después de cierto tiempo, el Espíritu Santo dice ya es suficiente. Yo creo que el Señor obra en todos nosotros hasta el punto en el que hayamos recibido el entendimiento y la revelación. No nos dará un pase libre. En otras palabras, si algo se nos ha mostrado y tenemos la oportunidad, tenemos la responsabilidad. Somos Somos responsables ante Él, responsables. claro, con lo que hagamos Responsables. nosotros. Dios se ha movido, Él se movió poderosamente en el siglo XX, en avivamientos, en carpas y todo tipo de movimientos religiosos donde no tenían exactamente todo correcto, pero más y más ahora el Señor nos ha revelado esto. Yo creo que somos responsables por lo que conocemos y eventualmente esa ignorancia no va a ser una excusa, va a ser simplemente una negación. Si usted lo nega, bueno, yo no creo que el Señor, pues, va a permitir, Él va a poner su sello de aprobación, ¿no? Correcto, así No es. creo que así va a ser. Nosotros, si la luz es entregada y la luz es rechazada o ignorada, tenemos problemas. En solo unos días, el 31 de octubre,
La mayoría de personas celebrará el Halloween. Esa es la fecha de la Reforma Protestante, de hecho, en 1517. Mm. Y lo que sucedió allí, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis al muro de la iglesia en Wittenberg, Alemania, cambió al mundo y nosotros nos separamos de la iglesia católica y comenzamos el movimiento protestante y después el protestantismo. Muchas cosas sucedieron en la historia y hubieron muchas porciones de esta información dada a los teólogos a través de los años y ahora estamos en un punto, creo yo, que estamos en otro cruce en la iglesia. Dios nos está diciendo, tenemos, así como Martín Lutero en sus 5 solas, él dijo que era sola escritura, sola gracia, sola fide, sola de gloria, sola Cristos, por gracia solamente, por fe solamente, por Cristo solamente, por la escritura solamente y por la gloria de Dios solamente. Él estaba regresándonos que es por la escritura. No se trata de los concilios ni de los pontífices y a eso estamos regresando hoy, que depende de la cruz, no depende de la organización, no depende de las denominaciones, no depende del pontífice ni de las estatuillas, sino de la cruz. Estamos en otro punto en el que Dios ahora está dando esta revelación y no vamos a poder utilizar la ignorancia como una excusa. Y de la misma manera como Martín Lutero tenía esa imprenta Gutenberg que se inventó apenas unos años antes de la Reforma, eso permitió que la información fuese distribuida de maneras que jamás se había hecho antes, cambió al mundo y de la misma manera que Martín Lutero usó la imprenta de Gutenberg, tenemos hoy los medios de comunicación, las plataformas, los medios, todo lo que Dios ha bendecido para que este ministerio pueda usar estas plataformas y sacar este mensaje. Estás diciendo que esa empresa inventó la, la imprenta de No fue Gutenberg, por no fue un accidente, accidente. definitivamente. Antes de ese momento, el poder imprimir Biblias, mire, la gente lo hacía a mano y Ujú. solamente habían bloques como unos sellos gigantes, pero se requirió de la Cambió imprenta todo. para poder distribuir la información. Y cámaras de Así televisión. como esa cámara de televisión, ese fue el Ujú. próximo paso para la tecnología. Pero no es correcto que lo primero impreso Correcto, así fue es, la Biblia am, Gutenberg. Hay un ejemplo ahí, la última Biblia Gutenberg está en la Universidad de Texas, ahí en un museo, y yo la he visto, es una hermosa Biblia, un documento maravilloso. Solamente hay 29 copias más o menos de la iglesia Gutenberg y hay porciones por todo el mundo, pero solamente creo que hay menos de 100 porciones por separado. ¿sabes? Esa compañía todavía está operando Sí, hasta el día de hoy. Nosotros sí, fue bastante sí. costoso, fue bastante costosa, pero, pero sí, no lo había considerado en esa capacidad, pero realmente la mente de Dios no es distinta a esa Es lo empresa. mismo, sí. Tenemos los medios hoy para poder alcanzar a todo el mundo. Y luego, antes de esos cientos de años, la escritura vino a Amén. ser, ¿no? Por el Espíritu Santo, donde la palabra de Dios, como mencionaste en esos rollos, Sí, es como se sí, era anexó todo lo que eso. teníamos. Así Aquí es. podemos ver dos reacciones en lo que Pedro hizo. Vemos la reacción de Bernabé que lo siguió y vemos la reacción de Pablo que lo resistió. Ah, Lo enfrentó cara a cara. la gente se pregunta cuando se enfrenten a falsa doctrina o Mm. siguen por temer al hombre, le llamamos nosotros presión, o siguen a Dios y eso no siempre es fácil. Pero yo quiero decirles que el ignorar la cruz, eso no es un juego, es extremadamente Correcto. Hay serio. consecuencias eternas. Porque la cruz es el centro del Correcto. cristianismo, es el falcon que toca las masas y realmente no debe de ser ignorado. Cielo o infierno. Sí, no debe de ser ignorado. Así de serio es. Lo dijimos durante la pausa. No existe la cruz o el cristianismo sin la cruz. Si hay un cristianismo sin la cruz, no es nada mejor que ningún otro sistema religioso. No es efectivo.
El domingo en la mañana estaré predicando sobre el tema la nueva cruz. La nueva. ¿Qué es eso? ¿Habrá una nueva cruz? Claro que sí, hay muchas. Hay muchas. Sí, amén. Así que espero que puedan estar con nosotros. Adelante, Dave. El 14. Sí. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué exiges a los gentiles a judaizar? Hipocresía. Cuando Pablo le hizo esa pregunta, realmente fue algo que lo conmovió. Tocó todo y lo puso en una perspectiva correcta. Nosotros, judíos, ¿O tienen ustedes algo que anexar? básicamente lo que estamos viendo aquí es que está haciendo la pregunta. ¿Por qué están preguntándole o pidiéndole a los gentiles que tomen sobre sí mismos lo que ustedes ya, en esencia, han descartado? Y lo que ustedes, por eso es que está siendo tan hipócrita aquí, o le está señalando esto con sarcasmo, le está recordando, Pedro, tú ya dejaste esto, sin embargo, quieres que los gentiles vengan y, como lo mencionamos, anteriormente en la semana en el libro de los Hechos, creo que fue en Hechos 15, que Pedro o presenta este punto o Pablo está regresándolo a su atención, diciéndole, ¿por qué estamos tratando de hacer que los gentiles vivan bajo el mismo yugo y carga que nosotros y nuestros ancestros no podíamos ni guardar? Es lo que Santiago dijo. Lo que tenemos es autojusticia, separación y todo esto, hipocresía, todo esto viene mano a mano. Y ese espíritu, lo que estamos viendo aquí, tristemente está muy vivo en la iglesia el día de hoy, es muy prevalente. No solamente lo han descartado, pero era imposible. Precisamente, así es, exacto. Se nos terminó el tiempo. He disfrutado la programación del día de hoy y espero que usted también. No se pierda la próxima programación. Por favor, damas y caballeros, no se la pierdan. Deben de escuchar lo que se dice acá siempre. Gracias al Señor por el énfasis que fue puesto en el Espíritu Santo el día de hoy. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.